Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio del podcast especial que hemos preparado para conmemorar los 15 años de la terapia ocupacional, la sede de Concepción, y hoy queremos reflexionar sobre un tema fundamental que sería la educación como un derecho y el aporte de terapia ocupacional en este mismo. Hoy día nos acompaña el terapeuta ocupacional Freddy Ulloa, egresado de la primera generación de nuestra carrera, la profesora que está a mi lado, Daniela Palma, docente de la asignatura Intervención en Educación, y el profesor Claudio Nostroza, secretario académico. Muchas gracias a todos por estar aquí. Freddy, ¿cómo recuerda su paso por la carrera? Primero que nada, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación a participar de este podcast. Para contestar tu pregunta, mi paso por la carrera son como muchos sentimientos encontrados, porque en el fondo fue un proceso muy significativo, ya en donde todo lo que tiene que ver con la formación como terapeuta ocupacional, también como la maduración personal propia, ya. Entonces un paso muy significativo en la carrera, ya. Uno va formando su perfil como terapeuta ocupacional, va generando un autoconocimiento en las cosas que te gustan, en las que no te gustan tanto, en las cosas que te facilitan como terapeuta ocupacional, pero como te digo, muy significativo, en donde conoces, son 5 años de formación, conoces muchas personas que hasta el día de hoy tú tienes algunos más cercanía que con otros, pero que en el fondo van marcando en cierta manera también tu perfil como terapeuta ocupacional. Claro. ¿Ya? Fueron años de mucho estudio, de mucha formación exigente, ¿ya? Pero también, como te vuelvo a repetir, conoces muchas personas. Yo soy terapeuta ocupacional de la primera generación de terapia ocupacional de la UNAV acá en Concepción. De hecho, soy el único hombre de esa generación. Entonces, como te digo, es un paso muy significativo. Claro. Y dentro de como el tema principal de hoy, ¿qué significa el derecho a la educación desde la mirada de terapia ocupacional? El derecho a la educación. El derecho a la educación para mí es pensar en una educación universal, ya no segregadora, inclusiva, ya en donde se pueda apartar un poco de lo clínico y volvernos un poco a la mirada más social, ya. Cuando hablo de esta mirada más social me refiero a trabajar con estudiantes, con niños, con juventudes, sobre todo en contextos más desfavorecidos. Estoy pensando en una educación en donde los contextos son más bien desfavorables, en donde nos enfrentamos a barreras socioculturales, a barreras de familias, muchas veces en contextos de vulneración, ¿ya? Entonces pienso en una educación, el derecho a la educación como una forma en donde se abarque también lo intercultural, ¿ya? Donde de una mirada bien inclusiva. Y bueno, eso, así pienso el derecho a la educación. Muchas gracias. Ahora dirigiéndonos a la profe Daniela, ¿cómo se trabaja este enfoque en la formación de los estudiantes de terapia ocupacional en esta universidad particular? Hola Millaray, gracias por invitarnos. Bueno, contarles un poquito que el enfoque de derecho se trabaja a través de toda la asignatura. Primero partimos aprendiendo y reconociendo las principales normativas que existen en torno a la educación, ¿ya? Y que tienen que ver con la educación también en términos de los proyectos de integración, como también en las normativas actuales o leyes actuales, por ejemplo, la ley T actualmente. Una vez que los estudiantes aprenden las normativas principales que van a regir en el fondo nuestro quehacer como terapeutas ocupacionales en los establecimientos educacionales, se transita también en generar procesos reflexivos con los estudiantes, ya siempre posicionando al niño, niña y adolescente como sujeto de derecho, cuestionando en el fondo y en el fondo reflexionando también las prácticas educativas, ya sea de los docentes o de la comunidad en general,
hacia estos niños o niñas y adolescentes. También reflexionando acerca de que nuestro rol como terapeuta ocupacional no es suficiente, por ejemplo, si estamos posicionados en un proyecto de integración. ¿Qué pasa con los aspectos de la convivencia escolar? Donde ahí nosotros invitamos a los estudiantes a reflexionar y dar propuestas respecto a ese tema, porque claro, los pueden contratar en un cargo específico asociado al proyecto de integración, pero ¿qué pasa con los otros fenómenos que ocurren en el ambiente escolar? Entonces, en esta asignatura transitamos por todos estos procesos reflexivos. Claro. No, muchísimas gracias por su respuesta. Y ahora, profe Claudio, ¿cómo se ha buscado el perfil de egreso en nuestra carrera que refleje el compromiso con el derecho a la educación? Bueno, primero que todo saludarles a todos y todas, gracias por la invitación también. Muy contento de compartir con Freddy, ya como estudiante de la primera generación, y sobre todo uno de los pocos terapeutas que se dedica al área como de inclusión educativa, ya que yo creo que es bien importante, y también, no menos, que también Freddy trabajó en Arauco mucho tiempo, entonces igual eso le da una perspectiva distinta también al trabajo en otros contextos, ya. Por eso también hablar de un contexto más intercultural es súper necesario también cuando hablamos de educación. Y también contento de compartir con la Dani, que es una profesora ya que de las primeras docentes que participó del proyecto educativo aquí en Concepción. Así que muy honrada de participar de este espacio con los dos colegas, ¿ya? Con respecto a la pregunta, bueno, es bien interesante porque yo creo que la terapia ocupacional, particularmente en el contexto educativo, ha ido como trayendo una historia que ha pasado por diferentes momentos y etapas. Y yo creo que calza mucho con algunos momentos específicos de la carrera en Concepción. Ya de hecho la carrera empieza en Concepción en 2010 y ahí también nace como todo el tema del decreto 170 que da la posibilidad también de pensar en los programas de integración escolar. Ya entonces eso también hace que la carrera vaya cambiando un poco el foco hacia dónde enseñar de la terapia ocupacional en el contexto más educativo. Aún así yo creo que entre el año 2010 y el año 2018 por lo menos, lo que se enseñaba en términos de terapia ocupacional era más relacionado con los contextos más habituales, que son contextos más clínicos, ya más interventivos en el contexto de salud principalmente. Pero yo creo que también cuando tuvimos la posibilidad de innovar el plan actual, o sea, al plan actual, que fue el año 2018, nos dimos cuenta que no bastaba con lo que teníamos. Y ahí el perfil de egreso tiene como tres ejes fundamentales. Lo primero es que tiene una base valórica y ética sustentada en los derechos humanos. Y eso implica que la formación de los colegas tiene que ir en esa línea. ¿Ya? Y por eso también se crearon asignaturas como derechos humanos en un primer semestre. Y de hecho recordaba ahora como anécdota que en el contexto de Freddy, la asignatura que tenía como Freddy del área como educativa y laboral era una que se llamaba Legislación e Inclusión Educativa y Laboral, que la hacía un colega, o sea, no un colega, pero bueno, docente, pero era abogado, que era Oscar Menari, ¿ya? Sí. Que hasta el día de hoy, bueno, participa siempre con nosotros cuando lo invitamos, es un gran referente. Ahora trabaja en el ISL, si no me equivoco, pero Oscar hacía esa clase y era como el contexto, claro, hablar de la inclusión educativa y laboral, pero le hablaba desde un marco bien legal, sí, como desde la lógica de comprender algunas leyes, la ley 20.422 como eje fundamental de derechos humanos e discapacidad, pero de ahí hablar como de algunos decretos que estaban saliendo, como el 170 en esa época. Pero después con el plan innovado nos dimos cuenta de que ya no era necesario solamente hablar del marco legal, sino que teníamos que hablar también de qué acciones generábamos desde un marco también más de convivencia, desde los valores fundamentales de los derechos humanos, para ir comprendiendo lo que se hacía en educación y en trabajo, y ahí se separaron. Se hizo una intervención de TO en educación, una intervención de TO en trabajo y una TO en intervención como en salud, para poder diferenciar también lo que se podía hacer en diferentes ámbitos, pero desde un plano más interventivo que solamente teórico. ¿Ya? Entonces, aquí apunta el cambio, principalmente en el perfil de egreso, en la base valórica y ética sustentada en los derechos humanos, el foco en la participación y la inclusión, yo creo que es fundamental, y lo otro también que es la perspectiva social, que ha marcado mucho y marca la formación de los colegas hasta el día de hoy. Ya salimos de la formación desde paradigmas más tradicionales y nos centramos principalmente en comprender que las problemáticas principalmente ocurren desde un contexto social que muchas veces deja a sujetos excluidos, y ahí desde ahí la labor del terapeuta o la labor de nosotros desde la formación es poder tensionar eso y pensar también en una real inclusión. Y eso es fundamental, declararlo en un perfil de egreso, pero también hacerlo cuerpo en las asignaturas que los colegas van teniendo, los colegas en formación. Por eso hablaba de la importancia de esas asignaturas como derechos humanos, como una salud colectiva, porque cambia también la forma de mirar las situaciones, ¿ya? Y la intervención de una educación también, por lo que decía la Daniela, era como súper importante, en el sentido de que hay un marco normativo legal,
pero también hay acciones específicas que se deben ir realizando, ¿ya? Me imagino que Freddy ahora igual harto de eso a lo mejor nos podría conversar, pero tiene que ver con cómo acompañamos a los estudiantes para una real inclusión, ¿no? No solamente que sea como garantizar el acceso a la educación, sino que cómo generamos estrategias para acompañarlo en el proceso de una inclusión educativa real. O sea, eso es lo bueno de que lo que caracteriza a esta universidad es que tiene mucho social, entonces como al combinar esas cosas nos hace como mejores profesionales, encuentro yo. Sí, o sea que bueno, ahí el tema de ser mejor o peor, bueno, es algo que puede quedar a criterio de las personas que a lo mejor son los sujetos de intervención, pero principalmente creo yo que le da una amplitud a la forma de entender las problemáticas. Tener una visión más amplia. Claro, más amplia, más global, y comprender que los problemas no están justamente en la condición de salud, en el diagnóstico, que es lo principal, que no sé, por los terapeutas cuando trabajaban en los años 80 o 2000 eran como dedicados a las escuelas especiales y eran casi puro diagnóstico clínico. Y yo creo que el foco ahora no está en eso, ya está muy lejano. Sí, para cerrar, claro, es muy importante que no ver solamente al usuario como usuario con su discapacidad y todo, sino lo bonito de la carrera es que uno ve más allá, ve el contexto familiar, el contexto social, entonces esa parte es muy bonita, encuentro yo. Entonces, bueno, ahora nos vamos con Freddy, que qué experiencia significativa ha tenido como terapeuta en este contexto educativo. Mira, a lo largo de 9 años trabajo en educación. Mira, si te pudiera contar, tendría que hablar como de como experiencias más de casos clínicos quizás, y yo creo que ahí muchos terapeutas nos encontramos trabajando, yo creo que en cosas muy parecidas, ¿ya? En lo personal, lo significativo para mí es siempre como buscar un trabajo más en comunidad, ¿ya? Un trabajo en donde permanentemente esté la búsqueda de ocupaciones colectivas, ¿ya? En las comunidades educativas, en donde puedas encontrar sentido de pertenencia para los estudiantes hacia sus propias comunidades educativas, ¿ya? En mi experiencia yo me desempeñé en planes de inclusión y programas de integración, pero también tengo una experiencia en lo que es convivencia escolar. Y desde ahí en donde la terapia ocupacional también se va haciendo un espacio poco a poco, ¿ya? A pesar de que la normativa no dice que los terapeutas ocupacionales debemos trabajar en convivencia escolar, pero sí ahí hay un tema de que cómo tú vas convenciendo a los equipos directivos, los establecimientos educacionales, en decir, oye, nosotros los terapeutas ocupacionales también tenemos cosas que decir en términos de lo que es la convivencia escolar, ¿ya? De ahí es donde mi respuesta en un principio también te nombré como la interculturalidad, ¿ya? Cosas que, si bien, no sé, la nueva política de convivencia escolar, ¿ya? Que ordena un poco todo lo que es el área de convivencia escolar desde el año pasado, 2024, aún, o sea, eso hay que ponerlo en marcha ahora, ¿ya? Entonces, si bien ordena, en la práctica también son realidades bien distintas, ¿ya? Entonces, ahí yo siento que también tenemos la terapia ocupacional, cosas que también aportar. Vuelvo a lo que es el trabajo con los propios niños, adolescentes, en esta búsqueda de ocupaciones colectivas. Yo siento que para mí, trabajé en un liceo, en el Liceo San Felipe de Arauco, Bicentenario San Felipe de Arauco, en donde, en el año 2018 teníamos demasiadas problemáticas a nivel de convivencia escolar. Situaciones conflictivas, muchos estudiantes disruptivos, muchos estudiantes con diagnósticos, ¿te fijas? Pero desde el área de convivencia escolar nos encontrábamos con muchas dificultades para poder mejorar un poco la convivencia escolar, ¿ya? Un equipo multidisciplinario, en donde también comprenderás que un equipo de 3, 4 profesionales para una población de casi 1000 estudiantes, o sea, es muy difícil poder actuar, ¿ya? Entonces, la realidad en la universidad, en la formación de nosotros, es muy distinto a encontrarnos en la práctica misma, ¿ya? Ahí nacieron algunas ideas que para mí es como una experiencia significativa. Tratamos de crear, entendiendo también
como los gustos, los intereses de los propios estudiantes, y nos enfocamos en la parte más de arte, más artística, más cultural. Creamos un grupo un taller de batucada. ¿Ya? Pero para poder crearlo también tuvimos que jugar mucho con los recursos, tuvimos que convencer un poco también a la administración municipal de decir, oye, salgamos un poco quizás de lo más clásico, de los talleres como extraescolares que tienen que ver con más deporte, y enfoquémonos también como a la parte más artística. Entonces ahí tratamos de como equipo poder integrar a todos estos estudiantes quizás como más disruptivos, donde en el fondo para la comunidad educativa también viene siendo como un cierto como un problema poder llevar a cabo la convivencia escolar, ¿no? Eso es bastante significativo porque en el fondo fue un taller que duró como 2 años, ya después por un tema de recursos, un tema de administración, eso también se cortó, pero fue como la bandera de la comunidad educativa. Ya el taller se fue ampliando, se fueron integrando más integrantes, más estudiantes, era como también motivante para las demás escuelas poder llegar al liceo, en donde sentían que también había un tema más artístico, más potente, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Experiencia después estuve en otra escuela, era una escuela básica, ¿ya? Y también en el área de convivencia escolar, en un sector rural de Arauco, que es Carampangue, ¿no? Esa es la única escuela, era una comunidad de Carampangue, una localidad muy apegada al deporte y muy apegada al fútbol, ¿ya? Y al fútbol rural, en donde ellos vivían del fútbol, esperaban el fútbol, entonces, y todas las generaciones. Y ahí también creamos un taller de fútbol, ya, un taller extraescolar, pero enfocado también en convivencia escolar, ¿ya? En donde como nosotros a través del deporte, a través de esta ocupación colectiva que es el fútbol, podíamos un poco disminuir los índices de convivencia escolar, de desregulaciones, de comportamientos, de ausentismo escolar, fija. Y se lograron también avances, como te digo, de convivencia escolar, pero también avances en términos deportivos. Claro. Eso también fue como una muy significativo porque, como te digo, o sea, la comunidad en sí en el fondo se va marcando en lo que era ese taller en aquel entonces, ¿no? Así que eso. Muchas gracias. Claro, ya que usted lo mencionó, quiero dejar esta pregunta abierta de cómo ustedes se organizan en el caso de que hay un colegio tenga pocos recursos para realizar ya sea talleres, terapia. ¿Cómo ustedes lo manejan? Sí, es que yo creo que la postulación en proyecto es fundamental, ¿no? No sé. Que claro, en el fondo son los proyectos educativos de cada establecimiento, ¿no? Los proyectos lo hacen a fin de año, eso se van a evaluación en la administración municipal, ellos evalúan lo que sí, lo que no, entonces al final eso también después te va marcando durante todo el próximo año claro. Sí, igual ahí yo creo que otra cosa estratégica es también como algo bidireccional, ¿no? Porque las universidades también necesitan de contextos de práctica, y la educación es un contexto de práctica, la terapia ocupacional, y ellos también justamente, la universidad puede generar recursos no solamente materiales, sino que también recursos humanos, ¿ya? Y lo que nos ha pasado a nosotros en el último tiempo es que para que estudiantes de nosotros puedan asistir a contextos escolares, los colegios, liceos nos abren las puertas, pero dicen, por ejemplo, tiene que ir un profesional acompañando a los estudiantes, y eso ha permitido que colegas vayan con estudiantes de nosotros y generan acciones directas en la comunidad educativa, y eso obviamente tiene beneficios para ellos, pero también para los estudiantes en formación, porque conocen contexto escolar. Entonces yo creo que las alianzas son súper importantes cuando entre lo público y lo privado, la postulación a proyectos, no sé si algo más se me puede ir, Dani, no. Por ejemplo, por ahí va, ¿ya? Pero nosotros hemos tenido buena experiencia con eso, ya nos ha permitido tener como práctica en varios colegios, por ejemplo, de San Pedro de la Paz, hicimos un convenio súper importante hace un tiempo, y nos hemos movido también en otros contextos escolares, en Coronel también, llegando a localidades que posiblemente era más difícil, pero que sea algo bidireccional, porque yo creo que es súper importante. ¿Cómo nos vinculamos con esos contextos? Claro.
Y en el otro ámbito, ya que en el colegio hay muchos niños, de repente son miles de niños, ¿cómo lo hacen los terapeutas como para generar terapia para los niños que lo necesitan? Porque de repente se necesita terapia individual, ya sea grupal. ¿Cómo manejan ese tiempo con la cantidad de niños? Bueno, es un tema muy difícil porque en el fondo la demanda siempre es alta. Sí, po. La demanda siempre es alta y ahí en el fondo los equipos tienen que ir priorizando qué estudiantes reciben de una atención y quiénes no. ¿Ya? Ahí también se trabaja mucho con talleres grupales, ¿ya? Intentando, no lo digo y no quiero decir oye hacemos un trabajo óptimo, intentando hacer lo que se puede. Claro. La realidad es distinta. Sí. ¿Ya? Entonces, por ahí va la cosa. Sí, ahora yo creo que nunca va a haber la cantidad de terapeutas para la cantidad de situaciones y dificultades que tienen, sobre todo en los contextos escolares, que Sí, son un desafío múltiple. Pero yo creo que también una de las cosas importantes es sacar el foco de la atención individual. Yo creo que eso es súper importante. Yo creo que antes de, no sé, por los años 80, 90, hasta los 2000, yo creo que el foco estaba en casi sacar al niño a la sala, hacer una atención individual en un contexto de una sala como de intervención de terapia ocupacional, que era como una sala con colchoneta y todos los implementos necesarios, pero el foco ahora cuando se habla de educación o inclusión en educación no tiene que ver con sacar al niño de la sala, sino que es justamente generar acciones en grupos ya o dentro de la comunidad educativa para poder lograr reales cambios que se puedan ver, porque si uno saca a un niño de un espacio, en verdad el cambio puede ser, y a lo mejor ni siquiera va a ver los cambios. ¿Ya? Creo que no teníamos tantos efectos positivos cuando sacábamos al niño del aula y le hacíamos una intervención específica, porque lo estaba sacando del contexto natural en el cual tenías que generar el proceso interventivo. Claro. Ahora bien, es un tema que pasa más allá también por las subvenciones, o sea, el contexto, el sistema también te obliga a tener que intervenir de manera individual a los estudiantes. Por eso, claro. Y a través de esas intervenciones son tus registros lo que también tú tienes que poder presentar para que te pueda llegar la subvención en el próximo año. Sí, complejo eso. Es complejo. Sí, me imagino. Es un dilema de que es complejo porque en el fondo tú visualizas las necesidades, ¿ya? Y muchas necesidades también se podrían abarcar de manera más grupal, ¿ya? Intervenciones más colectivas, y quizá no tanto como a nivel individual. Claro. Pero como te vuelvo a repetir, el sistema también te obliga a tener que hacer esta intervención a nivel individual. Sí, de cierta manera igual puede ayudar mucho más al desarrollo social. Partiendo, yendo a la profe Daniela, por ejemplo, ¿qué ejemplos o proyectos podría destacar hoy en la formación o intervención en el ámbito educativo? Tengo dos ejemplos en la cabeza que quiero contarles. Uno ocurrió entre el 2017 y 2018, que se generó la oportunidad de realizar una intervención con los estudiantes que en aquel entonces, como no existía todavía la asignatura de intervención en educación, eran asignaturas de estudiantes que tenían que ir a campo clínico, procesos o prácticas profesionales, ¿ya? En ese momento, como docente de la universidad, a mí me tocaba trabajar en campo clínico. Entonces, en un hospital de la zona de Talcahuano, yo recibía a los estudiantes y daba la casualidad que habían muchos niños en este hospital que estaban, en el fondo, participaban de los colegios de los alrededores del hospital, ¿ya? Y teníamos una escuela especial y una escuela regular. Y se nos ocurrió la brillante idea, esa idea ahora que me acuerdo, incluso nos dijo una psiquiatra que había de hacer un curso a Argentina, me acuerdo, y ella nos contaba que en Argentina estaban interviniendo en los recreos, ¿ya? Entonces dijo, Dani, ¿podrías hacer eso acá? Y yo, bueno, ya veamos. Nos movimos primero con la escuela regular y llevamos a estos niños, en el fondo, hablo de los niños como a los estudiantes, mejor dicho, de la universidad, ¿ya? A los niños grandes, a los estudiantes de la universidad, llevamos a la escuela regular y empezamos a intervenir en los recreos, ¿ya? Fue algo súper interesante, súper innovador, porque la intervención estaba abierta a todos los niños, ¿ya? Obviamente estaba enfocado en aquellos niños, niñas o adolescentes que participaban del subprograma de salud mental infantil del hospital, ¿ya? Que nosotros sabíamos quiénes eran. Ellos estaban intencionados, en el fondo íbamos a motivarlos a participar, pero eran todos los niños del colegio que participaban. Entonces, esa fue nuestra primera experiencia en una escuela regular, en un recreo. Lamentablemente no pudimos seguir, ¿ya? Y nos trasladamos a una escuela especial, donde ahí estuvimos 2 años yendo específicamente en los momentos de recreo, ¿ya? ¿Cuáles fueron algunos resultados que para nosotros fueron súper inesperados?
Porque claro, nosotros podíamos objetivizar a través de pautas de evaluación, pero las educadoras nos decían que a ellas les llamaba la atención cómo los niños habían disminuido las groserías, ¿ya? Empezaron a notar después de un semestre o un tiempo mayor en que se daban cuenta que estos niños que eran tan disruptivos como decía Freddy, empezaban a estar mucho más autorregulados y disminuyéndose en grosería. Otro de los ejemplos, ya para ir terminando, porque yo sé que tenemos tiempo, tiene que ver con uno de los niños de la escuela, me acuerdo, que siempre era muy complejo y se arrancaba por el techo de la escuela. Siempre voy a recordar eso porque yo lo vi arrancándose. Entonces llegamos con los estudiantes en práctica y se estaba arrancando y nosotros le gritamos, no te arranques, ven. Ya, ¿qué pasó al final? Este niño ya no se arrancaba al final de los talleres. Él nos iba a abrir la puerta, nos recibía con los materiales. Entonces esos son cambios súper significativos. ¿Ya? Eso en el 2018 y la última actividad que te voy a contar ocurre ahora en el 2025, donde pudimos trabajar con estudiantes de intervención de terapia ocupacional en educación, estudiantes de fonoaudiología, estudiantes de pedagogía, en un proyecto de vinculación con el medio con profesores del Alto Biobío, ¿ya? También trabajando las necesidades que los mismos profesores nos manifestaban, ¿ya? Que eran profesores principalmente del PIE, respecto a integración sensorial, al manejo de los niños y niñas dentro del espectro autista también. Eso te puedo contar. Qué bacanos. De intervención en recreo está súper buena la idea. Sí. Yéndonos con el profe Claudio, ¿cómo percibe que se ha fortalecido la presencia de terapia ocupacional en el ámbito escolar en estos 15 años? Bueno, yo creo que los colegas igual han dicho cosas que son relevantes de cómo ha ido creciendo la presencia de los terapeutas. Bueno, como anécdota, yo estudié en la Universidad Andrés Bello, entonces yo me formé hasta antes del 2010, y los contextos de práctica míos en colegio fueron en escuelas especiales. Y para nosotros, como estudiantes en formación, fue súper complejo porque llegábamos a un contexto de una práctica en una escuela especial cuando nunca habíamos tenido un acercamiento ya a un contexto como ese. Entonces era súper complejo planificar intervención o proponer intervenciones porque no teníamos las competencias para hacerlo. ¿Ya? Entonces era como casi ir a conocer una escuela especial y veía situaciones súper complejas de niños, jóvenes con discapacidad intelectual, súper severa, con altos niveles de dependencia. Entonces como que no te imaginabas qué hacía el terapeuta ahí. ¿Ya? Yo creo que una de las cosas importantes en lo que hemos crecido en estos 15 años o más tiene que ver también con comprender un poco el rol del terapeuta ocupacional más allá solamente de los diagnósticos, como en un momento nos hicieron saber, como el terapeuta trabaja con los niños con parálisis cerebral o con discapacidad intelectual, y comprender que el terapeuta puede ser un aporte en muchos más ámbitos. Ya cuando escucho a los colegas acá, claro, o sea, yo creo que ahora sacar el foco de lo clínico, de lo médico, te invita también a conocer que los niños tienen familias, que las familias muchas veces tienen altas dificultades, que los niños, por ejemplo, ahora con toda la condición del espectro autista, lo que pasa es que las familias están como muy complejas porque no saben cómo generar procesos de inclusión educativa, y a veces ni siquiera saben que los colegios debiesen hacer planes de acompañamiento así como individualizados. Entonces llegan al colegio y el colegio les pide un informe, como tráigame un informe del terapeuta ocupacional. Ya, pero no es solamente el informe, porque el colegio también tiene responsabilidades, ¿ya? Entonces yo creo que ahí es súper importante ir comprendiendo como eso como parte de la historia, y los terapeutas también comprender que el foco no está en el diagnóstico, el foco no está en el niño, sino también el foco tiene que estar en la familia, el foco tiene que estar en el colegio, y comprender las intervenciones desde la comunidad educativa y no específicamente desde los apoyos individuales que se pueden hacer al niño, que son necesarios sin duda, que se hacen igual, ya, porque si un niño tiene problemas para tomar un lápiz o para... Hay que trabajarlo. O sea, hay que trabajarlo, sí o sí, los terapeutas tienen competencias para eso, pero si ese es el único foco, perdemos la integralidad y perdemos también espacios donde el terapeuta podría, sobre todo espacios de convivencia, como decía Freddy, que son súper importantes. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora, para ir finalizando, quiero dejar una pregunta abierta. ¿Qué mensaje darían a los estudiantes que hoy se están formando y que sueñan aportar a la inclusión y el derecho a la educación en la terapia ocupacional? Bueno, el mensaje, que sigan motivados, ya. Yo siento que el ámbito escolar en la terapia ocupacional es un tremendo campo donde pueden llegar a trabajar, ya. Y donde, como decía Claudio, como decía Freddy, la mirada del terapeuta no solamente individualizada, sino que en lo colectivo, ya cuál es nuestro aporte, y somos un tremendo profesional que puede aportar un montón en la comunidad educativa, así que ese es mi mensaje. Los mejores. Bueno, yo el mensaje diría, bueno, siempre le digo a mis estudiantes igual en las clases, como incomodarse con la injusticia.
Eso es súper importante como mensaje, o sea, no pensar en la norma, pensar también en que las necesidades son diversas, ya pensar también en que es necesario cambiar los enfoques, ya tensionarlo, ya la estructura, y ahí el terapeuta tiene las competencias para hacerlo, pero también desde de los espacios más prácticos, ya yo creo que ir mostrando, como decía Fray también, que se pueden hacer cambios, mostrar también que es importante no solamente pensar en la educación como desde el aula, sino que también en la participación en espacios deportivos, recreativos, sociales, porque el colegio no puede ser solamente transmisión de conocimiento, la escuela no puede ser eso. Entonces ahí es súper importante que el terapeuta apoye esos procesos como para las comprensiones de las comunidades educativas, pero incomodarse con eso, incomodarse con cuando vean una realidad así como que parezca muy quieta, muy estática, también proponer cosas que yo creo que los terapeutas de la UNAP tienen las competencias para poder hacer eso. Ya desde las miradas y desde el perfil de ingreso que tenemos, generalmente los estudiantes son bien críticos, ya, y de hecho sorprende porque a veces les tomamos examen y salen con cosas así que tú decís, Sí, oye, súper bueno el análisis que hiciste de lo que viviste, profe, no sé, nos incomodamos con lo que pasaba en el aula, no era como nos habían dicho que había que sacar al niño, no, hicimos una intervención directa en el aula con las profesoras y tú decías, ya bueno, se comprendió. Pero sin duda tiene que seguir creciendo. De hecho, nosotros estamos en proceso de innovación curricular y la parte educativa sigue como una parte fundamental también de los contextos de intervención del terapeuta ocupacional. Mi mensaje a los futuros terapeutas ocupacionales de la UNAV sería motivarlos, incentivarlos a conocer lo que es el área de la educación, como decía Claudio, atencionar, a problematizar, a acogerse a una terapia ocupacional crítica, social, en donde constantemente tengamos que nosotros poder ir problematizando nuestras propias prácticas, nuestro quehacer profesional dentro de las comunidades educativas, ¿ya? A que sean pacientes, a que sean motivantes. El área de la educación es linda, pero también es desafiante, ya muchas veces también podría ser hasta frustrante, pero cuando tú vas viendo los avances ya a nivel colectivo y también a nivel individual, familiar, te vas dando cuenta de que la terapia ocupacional es un rol imprescindible también dentro de los contextos educativos. Sí. Uno de repente ve que quizás en la educación el terapeuta ocupacional está como escondido, pero en realidad yo encuentro que es un papel igual fundamental en el desarrollo del alumno, en este caso. Sí, es que lo que pasa es que siempre igual se ha visto como el asistente, el profesional de Claro. apoyo, pero creo yo que en la actualidad como la comprensión debiese ir a cómo trabajamos en equipo. ¿Ya? Y de hecho es súper importante lo que decía la Dani como en el ejemplo del recreo, porque como de un contexto de salud también vamos hacia un contexto de educación. Entonces, porque en verdad no es bueno tampoco mirar como los contextos de manera tan separada, porque están interconectados. O sea, es fundamental que se trabaje desde un contexto de salud, de contexto de educación. Ya en jóvenes, por ejemplo, la importancia de un contexto laboral también es importante, prepararlo ya para un contexto laboral. Y lo sanitario, sin duda que es súper importante. Claudio, respecto a lo mismo, me acordaba de un tema que no lo hemos hablado, tiene que ver con la educación y tiene que ver cómo los terapeutas igual se han ido posicionando en las escuelas hospitalarias, ¿ya? También. Que es un tema súper interesante, ya donde tenemos en el fondo en un contexto súper adverso a nuestros niños, niñas y adolescentes hospitalizados y cómo en el fondo existe la posibilidad de mantener entonces este derecho, garantizarlo en términos de educación y en el ejercicio en el fondo de dictar la asignatura hemos podido acceder a colegas que nos han dado entrevistas respecto a su quehacer en el ámbito de las escuelas hospitalarias. Así que yo creo que eso así como para ir cerrando ya también, que es importante que cuando hablamos de terapia ocupacional en educación, sí, pues vamos a siempre pensar escuelas regulares, escuelas especiales, pero está también todo lo que es transición a la vida adulta y las escuelas hospitalarias, equipos de convivencia, en el fondo nuestro campus se ha ido diversificando un montón. Un espacio bien próspero como para el desarrollo de la profesión. Sí, totalmente. Profe Dani, ya que sacó el tema, y yo creo que igual un tema interesante, ¿cómo es el tema de la educación hospitalaria? Ya, mira, te voy a contar una de las experiencias que también tuve dentro del campo clínico en el hospital en Talcahuano, donde había una escuela hospitalaria, y a mí me llamaba mucho la atención cómo era. Las educadoras párvulos nos accedieron a que nosotros ingresemos porque
En este caso, esta escuela estaba orientada a los niños y niñas que estaban hospitalizados en una unidad que se llamaba Segunda Infancia, ¿ya? Estos niños, por ejemplo, que estaban con una fractura o que estaban, por ejemplo, con una neumonía, pero que podían levantarse de su cama. Habían dos versiones, una que se podían levantar de la cama y ir hasta salita, que tenía todos los recursos y simulaba, entre comillas, un aula de clase, o al revés, si el estudiante, el niño no se podía levantar de su cama, el docente iba a su camita, ¿ya? Y ahí estaba en el fondo el acceso, obviamente utilizando las adecuaciones o los recursos necesarios para que el niño o niña siguiera en el fondo en su proceso educativo, ¿ya? Ahí, reitero, esta experiencia fue mucho desde observar. Nosotros no tuvimos mucha oportunidad de poder hacer como alguna alianza o poder intervenir con los estudiantes de terapia, pero fue súper interesante porque en ese tiempo tampoco habían tantos terapeutas en ese ámbito, ¿ya? Eso te puedo contar de las aulas. Igual interesante. O sea, yo conocí la experiencia en Santiago y tenía características similares. ¿Sí? O sea, lo principal eran profesores de educación media, básica, pero claro, lo conocí en el contexto de niños con cáncer, que también están en un contexto de hospitalización casi permanente a veces durante mucho tiempo, entonces también asegurar el derecho a la educación era fundamental. Pero sí es una buena estrategia, como para poder proteger el derecho a la educación y también para pensar en la educación en esta conexión también con otros ámbitos como salud, que yo creo también que es fundamental. Ahí le iba a preguntar al Freddy como en el contexto como de la interculturalidad también, pues cómo se trabaja en ese espacio, qué es lo distinto, qué desafíos te lleva a ese contexto. Son múltiples desafíos, ¿ya? Ahora vuelvo a repetir con el tema de la nueva política nacional de convivencia escolar. En el fondo ya no es como un tema más como integrativo, sino que es un tema ya de que te están obligando a que tenemos que trabajar la educación de la interculturalidad, en donde tenemos que empezar a sacar provecho, ya, a sacar beneficio de todo estos temas. Me refiero a migraciones, a estudiantes migrantes, entonces a todo lo que es el tema cultural de ellos, y cómo también nosotros aprendemos a convivir, y aprendemos a convivir desde la política de un buen trato, ¿ya? Hay convivencia escolar, se está intentando, se está trabajando, pero todavía es un campo reciente. Bueno, quería darles las gracias a todos ustedes, a Freddy, a profe Claudia y a la profe Daniela por compartir sus experiencias, reflexiones y sus compromisos. Claro, es un homenaje que para quienes durante estos 15 años han construido una historia de compromiso con la educación, con la inclusión y con los mismos derechos. Entonces, les invitamos a que nos sigan acompañando esta serie y a compartir este contenido con nuestra comunidad, así que nos vemos en el próximo capítulo.